Bienvenidos y bienvenidas a su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Un programa que lleva dos objetivos: conocer a Monseñor Romero y estudiar la Sagrada Escritura con un juicio crítico desde la teología de la liberación. Cada día tendremos un encuentro con Monseñor Romero y con el Dios de Jesús. Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es viernes y vamos a estudiar ahora como último viernes del tiempo ordinario, porque el otro viernes ya será primer viernes de Cuaresma. Próximo miércoles arrancamos con la Cuaresma. El próximo miércoles es miércoles de ceniza. Les quiero avisar que el próximo martes vamos para Esquipulas. Si alguien quiere acompañarnos, vamos un grupito ahí a despedir el tiempo ordinario, que es el martes de carnaval. Vamos para Esquipulas, viaje del día. Salimos como a las 4 de la mañana de Santa Tecla para estar en la basílica, lograr hacer la veneración al Cristo Negro y regresar temprano, 6, 7 de la noche, por lo que hay que hacer al siguiente día. Hay que seguir trabajando de martes para miércoles. Con Monseñor Romero hoy vamos a tener la recomendación como pastor, desde la carta pastoral. ¿Qué hacer como cristianos y cristianas? ¿Qué hacer como fuerza política en el país cuando hay agresión, cuando hay injusticia? Oigamos a Monseñor. Al terminar la carta pastoral, hacemos un llamamiento a todas las fuerzas vivas del país, a los que tienen la potencia del dinero, a los que tienen la potencia del poder, para que no lo usen en la violencia institucionalizada o represiva, a los que tienen la potencia de la intelectualidad y de la capacidad de organizar, para que dialoguen y sepan usar esa fuerza que han conquistado al servicio de esa concordia y de ese perdón y de esa paz. Llamamos también a los que no tienen o a los que tienen poco, para que no hagan consistir sus reivindicaciones en las violencias sangrientas, sino en la presión justa que debe de hacer también la justicia ante la injusticia. Este es el ideal, hermanos, para que vean pues que la predicación de paz que la Iglesia hace en un mundo de violencias no es cobardía ni evasión, sino que sabe enfrentarse con la realidad y la situación para decirle a los hombres tentados a la violencia en nuestro ambiente: ¿quién no es tentado a la violencia en este ambiente de violencia? ¿Qué familia que le secuestran a un padre de familia, a un hermano, a una esposa, no siente el odio, el rencor, la violencia contra los que han cometido esa injusticia? Así también el pobre, oprimido durante tanto tiempo, un pueblo incomprendido con los cauces de su derecho de participación en el bien común, cerrados y oprimidos, siente la tentación de la violencia. No es malo el sentir la pasión y la tentación. Lo malo es no educar esos sentimientos. Y en la carta pastoral también condenamos a aquellos que han hecho ya de la violencia una mística, una religión, y piensan que las cosas no se pueden arreglar más que por la violencia. Les decimos que no es el camino de la racionalidad y que todas esas manifestaciones de violencias irracionales no pueden ser aprobadas por Dios. Queridos hermanos, creo que se entiende bien pues el pensamiento de la Iglesia y que nos invita en la luz de la palabra de Dios a meditar los grandes valores positivos de la agresividad humana que todos llevamos, pero que nunca es tan bella que cuando la usamos para perdonar,
o para pedir perdón, para reconciliarnos, para arreglar las cosas por las buenas, para que ya no se derrame sangre, para que desaparezca esa figura fea de nuestra patria, que no la hacemos, sino que es. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay una agresión? Educar los sentimientos. Es normal que nos dé odio. Es natural que sintamos el deseo de vengarnos. Pero, dice Monseñor, eduquemos nuestros sentimientos. No dejemos que el sentimiento se convierta en un sentimentalismo y el sentimentalismo nos haga actuar sin razón, sin reflexión, sin Dios. Y con esto haríamos mucho bien. El mensaje no es para ustedes que vienen a misa, pórtense así, no es ese el mensaje. Sí está bien, nosotros los cristianos estamos siendo agredidos, pero también las fuerzas políticas, la empresa privada, los que tienen el poder, los que tienen el dinero, actúen así, sean agentes de paz, eduquen sus sentimientos, eduquemos nuestros sentimientos. Lo que está proponiendo Monseñor es la parte final de su carta pastoral. No es cobardía. Claro que podemos pelear y tenemos derecho a pelear. Lo hemos estudiado ya. Pero renunciamos a ese derecho. No sacamos esa capacidad que tenemos de pelear. Porque preferimos la ruta de la paz, la ruta del amor, la ruta de la reconciliación, la ruta de la misericordia. No se equivoque, sí podemos pelear. Y deseos tenemos, pero renunciamos a este deseo por el amor a la paz. Esto que Monseñor Romero enseña es fundamental. Si las fuerzas políticas que tienen el poder, el dinero, la fuerza, escucharan estas palabras de Monseñor, harían mucho bien para no pasársela agrediendo al pueblo. Vamos a ver qué pasó con el gran rey Salomón. Primera de Reyes, capítulo 11, 29 al 32, y el capítulo 12, versículo 19. Dice lo siguiente: Un día salió Jeroboam de Jerusalén, y el profeta Ahías de Silo, envuelto en un manto nuevo, se lo encontró en el camino. Estaban los dos solos en descampado. Ahías agarró su manto nuevo, lo rasgó en 12 trozos y dijo a Jeroboam: Cógete 10 trozos, porque así dice el Señor Dios de Israel: Voy a arrancarle el reino a Salomón y voy a darte a ti 10 tribus. Lo restante será para él en consideración a mi siervo David y a Jerusalén, la ciudad que elegí entre todas las tribus de Israel. Así fue como se independizó Israel de la casa de David hasta hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. ¿Qué pasó con el gran rey Salomón? Fracasó. Y la sabiduría se le olvidó. Si hay algo que Dios detesta, es que se juegue con su nombre. Cuando Jesús habla de todos los pecados se pueden perdonar, pero hay uno, es cuando se juega con su nombre. David
con sus errores, pero corregía, enmendaba, oraba, lloraba. Y Salomón, ningún cargo de conciencia. Permitió que el país se llenara de altares, divinidades por todos lados. Y Dios allá adentro en el templo, en el arca de la alianza. Así lo entendió Salomón. Ahora empieza una nueva era. Quiero que nos vayamos a los orígenes de la monarquía de Israel. Recuerda que había un juez y que también fue el primer profeta, Samuel. Samuel es un profeta que está al servicio de la corte. Samuel es el que unge rey a Saúl, unge rey a David y desapareció. Esta es la primera etapa de los profetas del pueblo de Israel. Después hay dos profetas que están dentro, en la corte de David, Natán y Gad. Ahí están, al servicio del rey, son profetas de la corte. Y hoy comienza la nueva etapa de los profetas de Israel. Un profeta independiente, no al servicio de la corte, no al servicio de la monarquía, sino al servicio del pueblo. Se encuentra Ahías, profeta, caminante de Silo. Ahías ha recibido el mandato de Dios. Dile a Jeroboam que se haga cargo de 10 tribus. Voy a dejar 2 allá en Jerusalén. ¿Y quién es Jeroboam? Jeroboam era un oficial, servidor del rey David, que veía la conducta del rey Salomón. Se ponía a pensar, este muchacho no aprendió de su papá David. Y Jeroboam se apartó del gobierno de Salomón. Pero Dios cree que él puede administrar esas 10 tribus de Israel y le envía al profeta Ahías para que vaya y parta ese manto nuevo en 12 pedazos. Ten, Ahías, aquí hay 10 para ti y voy a dejar esos otros 2 para el resto, para Jerusalén. Aquello que fue una gran conquista del rey David, Salomón lo tiró al traste. Es bonito cuando salíamos a las marchas. El pueblo unido jamás será vencido. ¿Y quién logra unir al pueblo? David lo logró. Salomón lo destrozó. La unidad del pueblo es vital. Pero ¿quién logra unir al pueblo? No es fácil. David lo logró. Salomón lo destruyó. Yo sé que muchos de ustedes veneran, alaban, bendicen a Salomón. Yo no. Porque Salomón, si hubiera seguido los pasos de David, hubiera corregido a su papá. Mi papá se equivocó, pero Salomón llegó a tener 250 esposas, 750 concubinas y la hija del faraón de Egipto. 1001 mujer. La realeza al servicio de Salomón. La corte, todo al servicio del rey Salomón.
¿Y ese dinero de dónde salía? Del pueblo. Los impuestos. Como todo gobierno, vive con los impuestos del pueblo. Pero ojalá Salomón, con todo el dinero recaudado, hubiera propiciado mayor unidad en el pueblo. Pero lo que propició fue la división. Y aquí tienen el fruto de la mala cabeza de Salomón. Se murió la dinastía del rey David. Allá está el rey David con las 12 tribus. Aquí Salomón logra que su hijo Roboam herede 2 tribus. 10 se las lleva Jeroboam, el servidor del rey David. 10 contra 2. Las 10 van a ser reino del norte y las 2 van a ser reino del sur. Por honor a la promesa que hice a tu padre David, le voy a dejar una tribu. Es la tribu de Judá. Pero también que se quede la tribu de Leví, porque en el templo necesita sacerdotes. Que se quede ahí la tribu de Leví. Y otro pedacito también, Benjamín. Pero todo va a quedar en el reino del norte. Se acabó la monarquía porque Salomón heredó las 12 tribus. Roboam solo hereda 2 tribus. 10 se las lleva Jeroboam. Roboam, hijo de Salomón, va a gobernar en Jerusalén y va a venir después toda una secuencia de reyes judíos, descendientes de David, para administrar 2 tribus nada más. Las otras 10 se las llevó Jeroboam. Marcos capítulo 7, versículos 31 al 37 dice lo siguiente. Cuando Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Entonces le presentaron a un sordomudo y le pidieron que le impusiera las manos. Jesús lo separó de la multitud y llevándolo aparte, le puso los dedos en las orejas y con su saliva le tocó la lengua. Después, levantando los ojos al cielo, suspiró y le dijo, Efetá, que significa ábrete. Y enseguida se abrieron sus oídos, se le soltó la lengua y comenzó a hablar normalmente. Jesús les mandó insistentemente que no dijeran nada a nadie. Pero cuanto más insistía, ellos más lo proclamaban y en el colmo de la admiración decían, todo lo ha hecho bien. Hace oír a los sordos y hablar a los mudos. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Marcos capítulo 7. Este Jesús todo lo ha hecho bien. David casi todo lo hizo bien. Se equivocó en algunas cosas. Salomón casi todo lo hizo mal. Jesús todo lo ha hecho bien. Cuando hablamos de Tiro y Sidón, es la orilla del mar. Son 2 ciudades muy prósperas. Y Jesús quiere pasar por ahí desapercibido. Pero la muchacha ayer, la sirofenicia, lo detectó. Se puso a los pies de Jesús a suplicarle que sanara a su hija. Espera, primero los hijos, primero Israel. Jesús, dame las migajas.
qué grande es tu fe, vete, tu hija ya está curada. Y ahora la gente mira que también tienen derecho los paganos. Jesús volvía de la región de Tiro, pasó por Sidón y se fue hacia el mar de Galilea, atravesando el territorio de la Decápolis. Si lo hizo con un pagano, con una pagana, lo va a hacer con un Galileo. Galilea de los gentiles. Ya está cerca de llegar al reino del norte, al reino de Israel. Galilea está afuera. Le traen al sordo mudo y Jesús estratégicamente lo separa de la multitud. Esto es algo entre tú y yo. Efetá. Me imagino yo a Jesús con esos 2 dedos metidos en sus orejas. Efetá. Y curiosamente, con la saliva de Jesús, toca la lengua. Dice, con su saliva le tocó la lengua. ¿Cómo hizo Jesús? Qué delicado eso. Tiene los 2 dedos en las orejas. ¿Cómo hizo para tocar la lengua Jesús con su saliva? A saber, 2 opciones: o lo besó, o los dedos están llenos de suciedad de la oreja y Jesús. La cosa es que el sordo mudo escuchó y habló. Eres un ex mudo, ahora hablas, pero no se lo digan a nadie. Secreto mesiánico. Es un género literario que tiene el Evangelio. No se lo digan a nadie. Y la gente, ¿por qué no? Si todo lo has hecho bien, tenemos que decírselo a todo el mundo. No le hacen caso a Jesús. Dijo Efetá y escuchó. Le tocó con su saliva la lengua al mudo y el mudo habló. Volviste a la normalidad. Y la gente dice, todo lo ha hecho bien. No se lo digan a nadie. Pero mientras más lo prohibía, mientras más insistía, ellos más lo proclamaban. Todo lo ha hecho bien. Cuando tomamos conciencia de nuestra pertenencia a cualquier iglesia, católica, protestante, ortodoxa, anglicana, luterana, cualquiera, y seguimos a Jesús y decimos, todo lo ha hecho bien, yo debo seguir los pasos de Él, procurando hacerlo todo bien. Y si algo no lo hago bien, debo caer a los pies de Jesús y suplicarle perdón. Dame una oportunidad. Quiero hacer las cosas bien. Me equivoco y te vuelvo a suplicar. ¿Y cuántas veces puedo suplicarle a Jesús? ¿7 veces? No. 70 veces 7. Siempre tenemos la oportunidad de levantarnos y procurar luchar para hacer las cosas bien. No como Salomón, tal vez como David. Y si nos equivocamos, saber rezar el Salmo 50. Misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, Señor, por tu bondad. Misericordia, Señor,
por tu bondad. Salomón ni se acordó del Salmo 50 que rezaba su papá. No le interesaba. Le interesaba el lujo, banquete, el oro, las mujeres. Y no es culpa de las mujeres. Yo oigo predicadores que le echan la culpa a la mujer. Las mujeres perdieron a Salomón. No. Él no honró a su padre David. Muy sabio, sí, sabio. Sabio político, sabio civil. No sabio religioso, sabio espiritual. No. Se equivocó. Y cuando usted y yo nos equivoquemos, tenemos la oportunidad de enmendar. Para eso tenemos el sacramento de la reconciliación. Ya viene la Cuaresma. Próximamente el miércoles, estamos ya en miércoles de ceniza. Quiera Dios que podamos tener una bonita reflexión para ese día. Bendiciones para todos y para todas. Hemos presentado Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Hasta la próxima.